Hola, agroescuchas, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro de visita en las instalaciones de Suplant, otra vez, porque quiero hablar más con el doctor Adolfo Levín. Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura. Doctor Adolfo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo te va? Bien. Pues muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de volver a grabar contigo, que nos quedamos como que con ganas de más la vez pasada, que platicamos. Fue muy interesante y sobre todo que recibí muchos comentarios de los agroescuchas de lo que platicamos en conjunto. Fue muy interesante la retroalimentación que tuve de ellos, de mucha gente. Lo que tú les dijiste, pues sí llegó bastante interesante, sobre todo por el papel que juega la tecnología en el agro. Y pues para dar un poquito de contexto, esta semana fue el Congreso del Aguacate en Ciudad Guzmán, donde Adolfo dio una plática y yo entré, quería ver cómo estuvo, y me pareció bien interesante los temas que planteaste varios puntos interesantes sobre lo que es el uso de la tecnología, las investigaciones que se hicieron en Israel con el entorno del aguacate, Sí. cómo ustedes trataron casi, pues ya una investigación de 4 años en aguacate, Sí. o sea, 4 años en aguacate, llevándola al estrés, identificando los puntos de riego, cómo se riega el aguacate para poderlo hacer, para magnificar toda esta cantidad, y los resultados que dieron de que no es interesante regar de más ni de menos, sino cómo se va haciendo el magnificar, y encontrar buenos datos, ¿no? Sí. Y creo que la parte final, que es la parte un poquito más interesante bueno, mi punto de vista, es cómo aterrizas todos estos datos en la tecnología. Sí. Y sobre la tecnología Suplant, que a mí me parece muy interesante medir todo lo que hicieron. Pues, gracias por platicarnos. ¿Y qué tal tu experiencia en el Congreso del Aguacate? El congreso fue muy bueno, yo creo muy bien organizado, con muchas pláticas muy interesantes en general. Creo que es parte de lo que una industria necesita. De nuevo, precisamente en la charla, una de las cosas que quise recalcar, cuáles son las herramientas que una industria tiene para poder mejorar, en definitiva, como industria a nivel general y beneficiar a los agricultores que son parte de esa industria en particular. Sin lugar a dudas, la combinación de la investigación con tecnologías modernas, creo, desde mi punto de vista, es la clave para avanzar y para mejorar la industria. Obviamente la investigación tiene que estar relacionada a problemas puntuales de la industria, lo que representan cuellos de botella, sobre todo en la producción y en la economía del agricultor y de la industria, porque investigar por investigar a lo mejor trae cierto beneficio para el investigador en publicar lo que se llama en la juerga científica otro paper, pero no necesariamente va a aportar al agricultor. Lo que es importante es que la investigación esté enfocada realmente en lo que le duele al productor en esa industria y así poder traer soluciones prácticas complementadas con la tecnología, como la tecnología de Suplant, en la cual hemos podido, en ese experimento en particular, ver cómo ese tipo de tecnología, si bien en el experimento lo utilizamos como una herramienta de medición, pero a través de esa herramienta de medición hoy en día se pueden desarrollar las estrategias de riego adecuadas por entender cómo manejar el estrés de forma adecuada en etapas que sí se permite y minimizar los efectos negativos de ese estrés, siempre y cuando sea por una cuestión de falta de agua o salvo que tenga un objetivo determinado como inducir floración, por ejemplo. Entonces, ese tipo de herramientas sí me permite hacerlo de forma adecuada. Ahí me llamó la atención el tema de cómo se plantea un experimento científico en miras a ver aguacate, que en este caso aguacate fue un cultivo bastante longevo, que los efectos no son tan rápidos, y lo que hicieron, lo que hizo el experimento que presentaste fue presentar tener el aguacate en diferentes etapas,
irlo regando en estrés, sobre riego, Sí. y los efectos que tiene sobre la desde la floración. Bueno, no desde la floración, porque fue muy acotado de que fue solamente la parte de verano, pero sí que cómo afectaban el tamaño de los frutos. Sí. O sea, ¿tú crees que, bueno, ya que viste un poquito de lo que se está investigando en aguacate, ¿tú crees que hay que mejorar estas líneas de investigación? Los investigadores tienen que encontrar un poquito más qué es lo que necesita el agricultor y en qué parte ves, bueno, obviamente vimos aguacate en este caso, ¿no? Sí, yo me considero que sí, en general, primero que todo, por ejemplo, este experimento que yo presenté fue un experimento de riego. Como bien dijiste, el hecho de que el aguacate sea un frutal, digamos lo que se llama de siempre verde, Perenne, sí. perenne, lo que sucede es que no todos los efectos los veo de forma inmediata y hay efectos que son de arrastre, que son acumulativos, que necesito por lo menos 3 o 4 años para empezar a ver esos efectos. Entonces, una de las problemáticas que sí yo he identificado muchas veces en las investigaciones, de nuevo, muchas veces los científicos nos importa más esa publicación que en realidad aportar de forma más concreta al agricultor, que muchas veces es entendible por las presiones académicas que muchas veces hay, pero hacen experimentos de riego, por ejemplo, de 2 años. Y se sacan y se publican conclusiones que no necesariamente las podés asumir en 2 años. ¿Okay? Entonces, en general, la investigación, el problema que muchas veces tiene es están como desconectados de nuevo de las necesidades del agricultor, o muchas veces sí se trata de hacer algo que ayuda al agricultor, pero la forma que después se difunde esos resultados no son las formas adecuadas y propicias que en definitiva pueda llegar al público y al agricultor en general para poder adoptar estas estos nuevos resultados. Ese es parte del problema, es decir, la investigación es el primer paso. La diseminación de los resultados del segundo paso, la adopción de esos resultados del tercer paso y el seguimiento de la adopción y los resultados que eso trae es el cuarto paso. Es decir, que es un proceso, no es algo investigo, saco resultados y ahí se terminó. Es decir, como industria, yo tengo que entender que si quiero cambiar algo, ese es el proceso, esos son los pasos. También un punto importante que se me acaba de venir a la mente. Mira, yo he visto mucho que se piensa, el agricultor piensa, el agrónomo, el técnico y toda la gente piensa por temporadas. O sea, pensamos siempre, esta temporada 2023, etcétera, se va a hacer esto, ¿no? La temporada 2022 me fue así, pero las plantas, sobre todo en el tema de frutales, no son de una temporada, tienen que ser un poco más transtemporales, o sea, mucho más largos los temas. De acuerdo. Y esa parte sí me llamó mucho la atención porque es algo que te dijiste entre líneas. Y es que ese punto es bien importante porque si ocupamos pensar nada más en una temporada y le queremos sacar toda la planta en una temporada, los efectos que podemos tener sobre la misma pueden ser un estrés a la siguiente temporada, que eso lo presentó en la lámina, me acuerdo muy bien, que la planta produjo muy bien un año y al siguiente va para abajo. Y entonces, ¿qué prefieres? Tienes que encontrar esta forma de equilibrar las temporadas para no estresar tanto a la planta, para darle los movimientos, para no tener el corazón de la planta, que es el tallo y las raíces bien adaptadas. O sea que, ¿tú qué recomendarías a los agricultores y a los técnicos para que piensen un poco más transtemporales? Porque eso es un tema que es bien recurrente. Sí, primero que todo tenés toda la razón. En general, cuando yo estoy desarrollando mi fruta, en una temporada estoy desarrollando también el potencial de la siguiente. Y eso es un hecho. Entonces, muchas veces el error del agricultor es decir, no tener esa visión, como vos decís, de los efectos de lo que hago también no solo a corto plazo, pero sino también a mediano, inclusive a largo plazo. Entonces muchas veces yo trato de sacar, este es un año muy bueno, voy a tratar de sacar la mayor cantidad de fruta posible y el otro año
la producción baja de forma significativa. Para darte un ejemplo, si yo tengo un promedio de producción de 15 toneladas por hectárea o 20 toneladas por hectárea, vamos a poner, la puedo tener porque todos los años produzco 20 toneladas o 30 y 10 toneladas, o porque puedo producir 40 y 0, ¿ok? Y me da el mismo promedio. Entonces, el problema para mí como agricultor es que desde el punto de vista financiero, 40 y 0 es el peor escenario que puedo tener, porque en el año 0 los costos relativos que tengo son muy similares a los años de 40 toneladas. Entonces, nada más que en el de 0 no tengo ninguna dinero que me vaya a entrar, y en el de 40 también posiblemente haya demasiada cantidad de fruta, con lo cual los precios a lo mejor no son suficientemente altos tampoco. Entonces, parte de la estrategia es no solamente qué producción tengo este año, sino cómo hago para balancear que mis producciones de un año hacia otro no sean tan diferentes y mover ese promedio hacia arriba lo más que pueda. ¿Okay? Pero de forma que la diferencia de nuevo entre un año y otro, como decir, transtemporales, no sean tan grandes, porque financieramente me puede ser muy difícil. Sí, y financieramente, y aquí es donde entra mucho el papel de la tecnología. Totalmente. Porque si tú mides bien en una temporada, puede ser que a la siguiente temporada pues tengas suficientes datos, ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, y es bien importante que tengamos esto en mente. Ahora bien, ¿tú qué le recomendarías? Yo creo que la primera pregunta grande que te quiero hacer, porque es mucho lo que me ha costado a veces entender, nos ha costado, sí. Y siempre hemos platicado el tema cultural. Sí. Si yo le empiezo a hablar a un agricultor de tecnología, su primer momento de rechazo, como siempre. Yo diría que es el que llega el astronauta a la isla desierta y se encuentra con los nativos y que lo que van a hacer lo van a linchar, ¿no? Entonces, no te van a hacer caso, te dice, ahí está la salida, nos vemos, muchísimas gracias por la comida, por la plática. Pero, ¿tú qué recomendarías? Yo digo que es un proceso paulatino. Tienes que empezar por el punto 1, punto 2, punto 3 y estar de la mano del agricultor. Me ha pasado mucho ver gente que viene de tecnología que va y se la deja y ahí nos vemos, ¿no? Sí. El potencial es muy grande y creo que lo he visto con su plan te dice, esta es tu tecnología y yo te ayudo a encontrar la solución. Sí. Ese es el modelo. Ahora bien, en temas científico-tecnológicos, esto es investigación absoluta, ¿no? Sí, primero que todo, como todo tipo de tecnología, si hablamos en el mundo del riego, por ejemplo, todo lo que es tecnología de riego por goteo, aspersión, etcétera, ya no hay que convencer a nadie porque la gente ya lo entiende, porque es un proceso que ha venido durante muchos años. Ajá. Y la gente lo entiende como una necesidad. Lamentablemente todavía el tipo de tecnología de su plan, el uso del dendrómetro, sobre todo sensores para la planta, es algo que la gente todavía no lo ha entendido como una necesidad, sino como sería a lo mejor lindo tenerlo. Lo que nosotros hacemos justamente para cerrar esa brecha entre lo que uno cree que es bueno y lo que realmente entiende que necesita para poder mejorar su producción, es acompañar al agricultor en el proceso de entendimiento y ver cómo ese tipo de tecnología en definitiva mejora su economía, ¿okay? Como agricultor, porque en definitiva ese es el objetivo, que al final de la temporada el agricultor le quede más dinero en su bolsillo, no para hacer solamente árboles más lindos. Entonces, creo que es un proceso, creo que el agricultor, por lo menos las condiciones en México sí están dadas totalmente para adoptar este tipo de tecnología, y el agricultor le aconsejo, digamos, estar un poco más abierto al proceso de aprendizaje y utilización de las tecnologías, porque desde mi punto de vista, independientemente de su plan, no va a quedar otra. Los cambios climáticos se sienten cada vez de forma más notable en las condiciones climáticas extremas, periodos de sequía más largos o lluvias muy intensas. Y si yo no entiendo cómo está influenciando todo eso en mi cultivo, en mi planta,
es mucho más difícil manejarla de forma adecuada, obtener los resultados que quiero. Sí, porque, por ejemplo, leí al doctor Castillo. El doctor Castillo es una persona muy famosa aquí en México que se dedica al tema de arándanos, fresas y el aguacate. Y en uno de sus reportajes, muy interesante, él plantea que el fenómeno del niño, el fenómeno de los cambios estacionales, afectan en la luz, afectan a la raíz, afectan al tallo, afectan a las plantas. Y la única forma de poder contrarrestar es tener una estrategia. Sí. Pero ¿cómo vas a tener tú una estrategia si no mides o si no lo sabes? Y realmente a veces yo pienso que los cambios van a tener que ser muy rápidos. Sí. Y bueno, más bien que los tengas conscientes. Sí. Porque pensar en una planta como alguien que no siente o alguien que no reacciona o que es una máquina que tú le vas a inyectar fertilizante y te va a dar frutos y te vas a estar peleando contra plagas y todo esto, cuando realmente podrías hacer una diferencia de pensar, voy a tener bien a la planta en las características, pensarlas cómo se va a desarrollar para pasar diferentes temporadas y con la tecnología poder reaccionar rápidamente. Bueno, entre las cosas que vi en la expo, me llamó mucho la atención cómo cuando Misael y Christopher, todo el equipo estaban presentando, de cómo son las gráficas. Es bien interesante que a veces el no regar un par de días se le nota a la planta. Sí. Y creas tú, bueno, aquí atrás lo tenemos ahí, si puedes ver en las páginas de tu plan, se ve cómo la estrategia que plantean ellos para poder hacer un riego eficiente. Sí. Y esto es el efecto que tiene. Ahora bien, esto, el tener una estrategia puede ser necesario, porque es como medir el electrocardiograma en la planta, ¿no? Sí. ¿Sí? Totalmente. Primero que todo, hay que mucha gente, la estrategia que adopta es no tener estrategia. Sí, Okay. Aparte, creo que desde mi punto de vista, hoy en día, la estrategia adecuada tiene que ser una estrategia dinámica. Okay. Lo que yo hago este año es verdad para este año, pero no necesariamente va a ser verdad para el año siguiente. Simplemente por una cuestión climática, con lo cual, si yo no tengo las herramientas que me permitan entender la dinámica esa que está sucediendo con el cambio climático y cómo mi planta reacciona en tiempo real, no puedo hacer la curva de aprendizaje que me permita adaptar mi estrategia en tiempo real a esos cambios. Con lo cual, justamente, el problema es que muchas veces el agricultor no ve, si nosotros lo detectamos con los sensores, pero esos niveles de estrés, si vos caminas en el campo no lo vas a ver, pero no significa que que el árbol no lo está sufriendo. Pensé en la gente porque justamente pensé que cuando nosotros caminamos y vemos mucha gente, a pesar de que esa persona a lo mejor nos parece una persona sana y normal, a lo mejor tiene un montón de cosas o síntomas que ni siquiera él sabe que los tiene, y solamente a través de análisis más adecuado y mediciones más adecuadas se puede prevenir muchas de enfermedades potenciales que esa persona podría tener. Acá es exactamente lo mismo. La idea es hacer una agricultura preventiva con la tecnología y no una agricultura reactiva. Cuando yo respondí a un estrés, ya el daño se hizo. Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de evitar ese estrés, por eso es preventiva. Pero también me queda una duda. A veces el estrés puede ser beneficioso bajo la planta, ¿no? Sí. Y para el agricultor provoca un estrés, decir, ¿sabes qué? Te vas a morir, no era cierto, ¿no? Sí. Generas flores, ¿no? Entonces, poder controlar estos factores de estrés con los datos, ¿es posible? Es posible, dice. ¿Cuál sería la estrategia que le recomendarías, obviamente, a un agricultor? Pues, primero, conoce tu planta, conoce tu cultivo y empieza a trabajar estos límites, ¿no? De riego, Sí. ¿Qué tendría que hacer? Primero de todo, el estrés es un término muy indeterminado. Okay. Sí, estrés puede significar muchas cosas y las consecuencias de ese estrés pueden ser totalmente diferentes de acuerdo a la intensidad del estrés. Entonces, sin lugar a dudas, el estrés puede ser una herramienta muy poderosa para el agricultor para conseguir ciertos objetivos. Por ejemplo, entre ellos inducción floral,
por ejemplo, mejorar el color de la fruta, etcétera, etcétera. Pero si yo excedo en la cantidad de estrés que realmente necesito, ya aparte de a lo mejor el resultado que quería, estoy sumándole un efecto negativo a la planta que a lo mejor no lo voy a ver ese año, pero posiblemente el año siguiente. Entonces, el tema de nuevo, si yo no tengo las herramientas necesarias que pueda valorar eso y poder repetir al año siguiente condiciones similares para mi planta, digamos, los resultados van a ser muy variables, ¿no? Sí, muy variables. Y aparte, puede ser hasta peligroso para el proceso, no con los autoestrés, ¿no? Totalmente. Sí, hay gente que lleva... Y además también, otro tema muy interesante, el tema de uniformidad de los cultivos. Eso es una muy atención de que también la tecnología Suplan permite ver que tener un uniforme todo. Creo que lo mejor que puede tener un agricultor es un cultivo uniforme. Sí. Pero es muy complejo llegar a ese tema. Totalmente. Primero que todo, tenés toda la razón, la uniformidad tiene que ser uno de los primeros o principales objetivos del agricultor, porque simplemente cuando yo no tengo uniformidad en el campo, lo que significa que los procesos que estoy realizando van a tener un impacto diferencial sobre los árboles de acuerdo a en qué situación se encuentran. Entonces, la cantidad de errores en forma proporcional van a aumentar, porque parte de la población de árboles que tengo no le va a ser suficiente y a otra parte le va a ser demasiado. Entonces, cuando yo tengo una uniformidad en mi cultivo, lo que estoy haciendo es más probable que tenga un impacto similar en todos mis cultivos y un resultado similar. El problema es cuanto más errores cometo, la probabilidad de tener uniformidad en mi campo va disminuyendo. Entonces, en cierta forma, la falta de uniformidad puede ser, no necesariamente, pero puede ser un reflejo de un manejo no adecuado 100% a mi cultivo bajo las condiciones que se está desarrollando. Sí, uno es no medido, no llevado. Exactamente. Y, por ejemplo, el poder tener el siguiente paso, o sea, ya tienes una uniformidad. Porque una cosa que me llamó mucho la atención, también de la presentación que hizo Suplan, de las presentaciones que vi de ustedes. Por ejemplo, tienes una fruta y obviamente el calibre significa dinero. Sí. Una fruta muy grande, pues mayor pago, ¿no? Sí. Y una fruta muy pequeña, pues puede ser muy pequeño. Y aquí ustedes me llaman la atención de que el tema del manejo puntual del riego puede significar, por ejemplo, en un aguacate, 3, 4 milímetros al final de la cosecha. Totalmente. O sea, 3, 4 milímetros significa mucho dinero, casi un 30% más en el costo en la utilidad final del agricultor, ¿no? Totalmente. Primero que todo, de nuevo, lo que no veo no me duele, ¿ok? Pero no significa que no está ahí. Entonces, muchas veces pasa eso, que el agricultor no se da cuenta que con un evento climático extremo, no regado de forma adecuada, el agricultor pierde producción potencial. Sí. Nosotros hicimos los cálculos a grandes rasgos que por cada milímetro de fruta que yo pierdo, estoy perdiendo aproximadamente alrededor de entre 300 y 500 dólares por hectárea, ¿ok? Dependiendo obviamente del nivel de producción, dependiendo de tamaños de fruta en general que obtengo, pero sí se pierde mucho dinero en eventos puntuales que si no tengo de nuevo las herramientas adecuadas, como Suplan tiene, por ejemplo, el sensor de fruta que te permite ver en tiempo real lo que está sucediendo y cómo la fruta está respondiendo a las condiciones climáticas y a tu estrategia de riego, es algo que ni siquiera cuando coseches te vas a dar cuenta de lo que sucedió. Wow, eso es brutal, te das cuenta. Y puedes sacar o generar un beneficio mayor, porque el esfuerzo es el mismo. Sí. El esfuerzo es el mismo, el riego es el mismo, la fertilización es la misma, y un error que no viste te puede costar miles de dólares. O sea,
Totalmente. Mira, yo te voy a decir, nos ha pasado más de una vez, no solo en aguacate, sino que también en otros cultivos. Agricultores que tenían ya sellado su destino. ¿Qué significa? Que no puedo obtener fruta más grande que este tamaño. Cuando empezaron a trabajar con nosotros y nosotros los ayudamos a cambiar la estrategia de riego, de pronto entendieron que el destino no está sellado. Es decir, que sí hay cosas que se pueden hacer y no solo que mejoraron en cuanto a tamaño de fruta, sino que a producción general. Porque si bien hay una relación entre cantidad de fruta y tamaño de fruta, esa relación no es de hierro. ¿Okay? Yo puedo tener más cantidad de fruta con todavía mejor tamaño de fruta que a lo mejor tenía antes, simplemente por una cuestión de que antes no regaba de forma adecuada y ahora sí lo hago y entonces estoy mejorando la capacidad potencial de producción del árbol, con lo cual me puede dar más fruta y más grande. Entonces, de nuevo, todo ese tipo de ajuste fino, por más experiencia que tenga el agricultor, es muy difícil hacerlo sin tener las herramientas adecuadas que te permitan de nuevo ver y evaluar la respuesta de la planta a las actividades agroculturales que estás realizando, sobre todo en este caso al riego, bajo ciertas condiciones ambientales que la planta está viviendo. Sí, y también me impresiona mucho tu tema, muy fuerte. O sea, la planta en sí está produciendo, el balance económico es positivo, pero como lo hemos planteado, el poder evaluar microfactores te hace ser mucho más eficiente. Sí. Y también, ahora viene la parte más compleja. Sí. ¿Qué porcentaje tendría que invertir un agricultor en tecnología para poder asegurar, ya no digamos el ser mejor, sí, asegurar el cultivo? Sí. O sea, ¿y en cuánto tiempo, según tu experiencia, recuperaría esta inversión? Si está bien hecho, obviamente, y bien asesorado, ¿no? Primero que todo, muy buena pregunta, porque muchas veces la gente de forma automática asocia tecnología con costos sí, inalcanzables. No, es una inversión. Es una inversión totalmente. Y en el caso de su plan, el costo relativo de la tecnología es aproximadamente entre un 2 y un 5% máximo del costo de producción que tiene en general el agricultor. ¿Ok? Es más, si lo traduzco a cuánta producción tengo que mejorar para justificar la tecnología, está entre 200 y 500 kilos por hectárea de forma exagerada, dependiendo el año, dependiendo el precio de la fruta. Pero esos son los valores. Ahora, yo como productor, un productor calculo que de aguacate acá en México aproximadamente, calculo que mínimamente debe estar costándole alrededor de $15,000 por lo menos por hectárea de producción. No conozco 100% los números, pero calculo que más o menos es de 3. Sí. Ahora, si estamos hablando de entre un 2 y un 5%, lo que significa para el productor, si tiene la tecnología como su plan o no la tiene, desde el punto de vista económico de costo, no le va a hacer ninguna diferencia. Porque por un costo adicional de 2% o 5% no es que tu compañía se va a caer o va a ser súper exitosa porque te ahorraste ese 2-5%. Sin embargo, el beneficio potencial que puedes tener por tener un tipo de tecnología como la de su plan son significativamente mayor. Es decir, yo te puedo decir de un montón de casos que hemos visto, de nuevo, de gente que ha aumentado en 30, 40, 50% su producción ya en el primer año. O si no ha aumentado la producción, ha conseguido mejorar el manejo del agua, obtener la misma producción con menos agua. De nuevo, las cosas no son matemática, siempre es haces esto, obtenés esto. Es un proceso. Depende de cada caso, es un proceso, pero sí en general se ve mucho beneficio.
Sí, y aparte que el beneficio va a ser a corto plazo, puede ser ahorro de agua, ¿no? Fertilizante, agua, entonces. A mediano plazo, obviamente, la producción aumenta, ¿no? Y a largo plazo, pues podrás estar previendo. Y también es parte de un seguro. Y repitiendo, ¿no?, los resultados. Exactamente. Totalmente. Es un seguro, como lo dijiste. Es un seguro, sí. Y ahora, bueno, y ahora platicamos un poquito más abierto el tema de Suppliant. ¿Qué otros cultivos son los que ustedes están trabajando? Y pues me parece interesante el tema del proyecto, ¿no? Estamos trabajando acá en México y en general, por ejemplo, arándanos, con las nueces, con nogales, también con uva de mesa, principalmente. Si bien también en otros lugares del mundo trabajamos de forma muy fuerte con uva de vino, también. Después todo lo que es cítrico, manzana, mango, son cultivos en general. La mayoría de los frutales estamos trabajando con ellos, y todo lo que se pueda medir en general sí puede ser adaptado o se puede adaptar a esta tecnología. Ahora, pues, yo creo que toda la tecnología Suppliant es bastante interesante. Todos ustedes trabajan en un tema. Yo creo que tenemos que acercarnos un poco más al mercado mexicano, creo que por ventaja. No tanto que se vaya a hacer negocios, pero sí me impresiona mucho la facilidad de darle herramientas al agricultor, al investigador, y pues hay muchos esfuerzos en aguacate, porque obviamente pues es un cultivo muy importante. También mango, arándano, berries, o lo que sea, ¿no? Es muy importante, pero sí las oportunidades que hay son grandes, ¿no? Y yo lo que quiero recalcar también es que Suppliant no solo trae a la mesa tecnología, sino que trae mucho conocimiento, experiencia, y parte del servicio que nosotros ofrecemos a nuestros clientes es el apoyo agronómico. No solo en relación a la tecnología en sí, sino como concepto de manejo general integrado. De cómo se debe, inclusive te diría hasta cómo pensar agricultura. Para mí, la diferencia muchas veces entre un buen agricultor y uno que a lo mejor no es tan bueno, más que el conocimiento que tiene, es la forma de pensar que tiene. Porque el conocimiento es una ventaja puntual, y eso se ve hoy en día con el cambio climático. Es decir, todo el conocimiento que yo desarrollé bajo ciertas circunstancias puede ser muy válido, pero si esas condiciones cambian, no necesariamente voy a poder aplicar ese conocimiento que desarrollé anteriormente, y puedo volverme un ignorante más como antes. Sin embargo, si yo tengo una forma de pensar en particular, que entiendo los procesos y entiendo qué es lo que aprendí y cómo se relaciona con lo que estoy haciendo, lo puedo adaptar más fácilmente a esas nuevas condiciones. Y eso es lo que trata de hacer Suppliant también con el agricultor, ayudarlo a pensar agricultura. Sí, también otra cosa que me queda muy importante. Tú puedes poner tu sensor, pero hay dos cosas que no son fáciles de obtener, porque bueno, cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, una parte es entender este dato, que es lo que se está diciendo. O sea, si pones muy sencillo, un termómetro, un higrómetro en tu cultivo, sí puedes ver, ya mide temperatura, ya mide, pero las oportunidades que te da esa medición, cálculos de qué momento regar, cómo está la planta, cómo se está funcionando, o sea, por el simple hecho de poner un medidor en la pared es grande. Totalmente. Para eso requieres dos cosas, conocimiento técnico y la otra, experiencia. Experiencia, y obviamente, pues, ¿qué vas a hacer con ese dato, no? Exactamente. Y eso no es tan fácil de obtener. Y creo que esa parte me gustó mucho de Suppliant, que sí te dicen, ¿haces esto? Pero pues yo te ayudo, ¿no? Y vamos a aprender juntos, ¿no? Totalmente. Sí, para nosotros es fundamental que el agricultor tenga un proceso de aprendizaje, porque como voy a decir, yo cuando creo datos, los datos en general no tienen ningún significado. El que interpreta o el que evalúa esos datos es el que le da la interpretación y el significado de esos datos. Y he visto cosas que te puedo decir que
yo he escuchado cómo interpretaron un dato de una forma determinada y yo lo hubiera interpretado a lo mejor 180 grados. Además, para entender lo que potencialmente puede significar. Es decir, tener la tecnología es el primer paso, pero como hablamos al principio también del tema científico, hay varios pasos en el camino que necesitas asegurarte que sucedan para que el uso de esa tecnología sea exitosa, principalmente para el agricultor, porque para nosotros como empresa, si el agricultor no tiene éxito, nosotros también estamos fracasando. ¿Okay? Y también me queda claro algo que hay un punto bien importante. O sea, el manejo de la información puede ser un arma muy buena, pero también puede ser una forma de tener ceguera, porque muchas veces esta información la malinterpretan y es muy difícil tener una base de conocimiento. Y la parte más compleja de esto es tener un buen asesor tecnológico. Sí. Y es algo que no se ha creado, todavía no existe. Sí, eso es decir, obviamente hay asesores de todo tipo, no solo en el aguacate, en otros cultivos, y muchas veces, pues, teóricamente vos pensás que ellos tienen que ser aliados de este tipo de tecnología porque les permite mejorar inclusive lo que ellos están haciendo con su asesorado, ¿ok? Pero hay muchas veces que también muestra falencia. Entonces también es un proceso de alta sensibilidad que nosotros tratamos de manejar de la mejor manera posible, de nuevo, para inclusive enriquecer al mismo asesor, porque de nuevo son tecnologías relativamente nuevas y no todo el mundo ha tenido la oportunidad de trabajar y conocerla. Entonces, para nosotros es importante incorporar, ¿no es cierto?, también a los asesores. Nosotros no venimos a reemplazar a nadie. La tecnología viene a ser una herramienta para que en definitiva el agricultor obtenga mejores resultados. Pues Adolfo, fue una plática que nos debíamos, me gustó mucho la vez pasada que platicamos, como te dije, me gustó mucho tenerte aquí con nosotros otra vez. He aprendido mucho de lo que hiciste, los agroescuchas. Muchos de ellos me dijeron que lo que nos comentaste la vez pasada ha sido mucho entender. Y esperemos que esto se crea. Yo creo que es importante que los mensajes que nos hagan llegar, que nos lo escriban, no nomás que me encuentren y me los manden. Si tienen una pregunta, escríbanlo aquí en el episodio, manden un mensaje a Agronauta o contáctenos por nuestras redes sociales y a Adolfo se les haré llegar los mensajes que tengamos, pero sí me parece muy importante crear esta cadena. Se está cambiando el tema y creo que yo abogo porque el futuro haya un técnico mucho más conocedor de estos temas, que vean que la tecnología es la siguiente herramienta que deben de tener abajo. Porque hay otra que me acordé, me faltó un tema. Muchas veces cuando uno mide los agricultores, por ejemplo, miden pH el suelo, ¿vale? Miden pH y ponen su pHímetro, tengo 7.5, pero le tengo que bajar, o sea, tengo que moverle. Pero los sensores no son eso, los sensores son una medición de tiempo. Sí. O sea, yo mido un mes, una semana, un año. Sí. Y esto es lo que yo tengo que interpretar. Sí. Muchas veces hay gente que me dice, no, es que pues, el sensor está descalibrado. No es que esté descalibrado, sino que tiene otro objetivo de medición. Sí. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué recomendaciones darías a un agricultor cuando piensa en sensorización? Primero que todo, que muchas veces el valor que tiene el sensor es no solo darme un dato puntual, sino mostrarme una tendencia. ¿Ok? Y cada uno de los sensores obviamente tiene que ser interpretado también en el contexto adecuado. No puedo considerar el mismo valor que tiene la lectura de un sensor, por ejemplo, de conductividad eléctrica en el suelo con un sensor, por ejemplo, de humedad del suelo, en el cual la conductividad eléctrica en el suelo yo necesito que los valores sean lo más reales posible, porque la planta es como cuando uno tiene fiebre. Si a mí el sensor, el termómetro me está mintiendo y en vez de 40 grados me está diciendo que tengo 38, eso puede ser peligroso, ¿ok? Pero si yo estoy midiendo mi peso
y en vez de 80 me dice 78 y la semana que viene me peso y veo cómo progresé, yo lo que estoy fijándome principalmente es la tendencia, si subí de peso o bajé de peso. Es decir, que hay veces que las tendencias son también importantes, no solo los valores absolutos, pero sí es importante identificar cuándo el valor en sí es importante y qué es lo que puede significar. Sí, y ahí planteamos una estrategia de medición. Exactamente. Porque es una estrategia de valores que tienes que hacer normalmente y una estrategia de tendencia. Exactamente. Okay, eso me queda exactamente. Buen punto de ver. Sí. Pues Adolfo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Para mí es realmente un placer y quedo a disposición de los agroescuchas. Si querés pasarme preguntas que tenga sí, claro. Y poder responderla de la mejor manera posible. Y espero poder aportar mi granito de arena a la agricultura de México. Amo este país, me siento como en mi casa. Gracias. Así que espero poder volver a vernos pronto. Sí, claro, es muy seguido aprovechando. Pues, aprovechando esa coyuntura, para que estés pronto de nuevo. Y pues muchas gracias a los que nos escuchas por haber escuchado este episodio. No se olviden dejarnos 5 estrellas. Este episodio compártanlo con los anteriores, con los escuchas. Y pues, gracias Adolfo. Nos encuentran en suplant.me. Ahí está el equipo de Christopher, de Misael, de Diego, que pueden ayudar a encontrar una solución. Yo los conozco bien, es un relajo, pero estamos muy bien. Y Adolfo viene más o menos seguido para que ustedes vean una estrategia de medición y pues me parece interesante. Pues Adolfo, te agradezco bastante. Gracias. Y no se olviden que aquí entrar a Agronauta y pues todo hasta este momento lo estamos viendo. Pues gracias. Saludos. Gracias. Gracias a todos.